Continuamos con el estudio de la guía de la OCDE para la debida diligencia en materia de derechos humanos de las empresas, elaborada en el 2018. Vamos a ver el segundo capítulo que ya nos va a presentar todo el proceso de debida diligencia. Teniendo en cuenta que la debida diligencia debe ser proporcional al riesgo y adecuarse a las circunstancias y al contexto de una empresa concreta, el siguiente apartado describe medidas: uno, para integrar la conducta empresarial responsable en las políticas y sistemas de gestión de la empresa para actuar con la debida diligencia mediante 2, la identificación de los impactos negativos reales o potenciales en los ámbitos del hacer; 3, detenerlos, prevenirlos o mitigarlos; 4, hacer un seguimiento de la implementación y los resultados; y 5, informar sobre cómo se abordan los impactos; y 6, reparar o colaborar en la reparación del impacto cuando corresponda. Ver la figura 1, la vamos a ver, pero vamos a poner un poco más de luz. Bueno, en esta figura nos muestra el proceso de la debida diligencia como un círculo circular. Empezamos con incorporar la conducta empresarial responsable a las políticas y sistemas de gestión de las empresas. Luego, identificar y evaluar los impactos negativos de las operaciones, cadenas de suministro y relaciones comerciales. Detener, prevenir y mitigar los impactos negativos que ya se identificaron. Hacer seguimiento de la implementación y los resultados. Informar sobre cómo se abordan los impactos. Acá la parte de comunicación transparente. Y aquí por fuera de este ciclo está el reparar o colaborar en la reparación del impacto cuando corresponda. Aquí, después de identificar y evaluar, entonces se tienen dos caminos, que serían el de detener, prevenir o mitigar, o reparar o colaborar. Bueno, aquí tenemos entonces, el primer punto es incorporar las conductas empresariales de la conducta empresarial responsable, ¿cierto?, a las políticas y sistemas de gestión. Diseñar, adoptar y divulgar una combinación de políticas en los ámbitos de la conducta empresarial responsable que articulen los compromisos de la empresa con los principios y normas contenidos en las directrices de la OCDE, ¿cierto?, para empresas multinacionales, así como sus planes para implementar la debida diligencia. Esto será relevante para las actividades propias de la empresa, su cadena de suministro y otras relaciones comerciales. Medidas prácticas como revisar y actualizar las actuales políticas del hacer, por ejemplo, trabajo, derechos humanos, medio ambiente, divulgación de información, protección al consumidor, gobernanza, lucha contra el cohecho y corrupción, para alinearse con los principios y normas de las líneas directrices. Sobre la base de las conclusiones de una evaluación de riesgo, desarrollar políticas específicas sobre los riesgos más significativos para la empresa, con el fin de ofrecer orientaciones para la estrategia concreta con la que la empresa abordará esos riesgos. Considerar la inclusión de los planes de debida diligencia de la empresa en la construcción de estas políticas. Poner a disposición del público en general las políticas de la empresa con relación al hacer, por ejemplo, en el sitio web de la empresa, en sus instalaciones y cuando corresponda en idiomas locales. Informar sobre las políticas a los empleados relevantes de la empresa y a los trabajadores, por ejemplo, durante la inducción o capacitación del personal,
y periódicamente según sea necesario para mantener la sensibilización sobre este tema. Actualizar las políticas de la empresa a medida que surjan y evolucionen los riesgos en las actividades de la empresa, su cadena de suministro y otras relaciones comerciales. Bueno, aquí tenemos también otras medidas ya prácticas. Buscar incorporar las políticas de la conducta empresarial responsable de la empresa a sus órganos de supervisión, incorporar las políticas del hacer de la empresa a los sistemas de gestión de forma que se implementen como parte de los procesos habituales de la empresa, teniendo en cuenta la posible independencia, autonomía y estructura legal de estos organismos según las leyes y normativas nacionales. Medidas prácticas. Asignar la supervisión y la responsabilidad de la debida diligencia a la alta dirección o gerencia pertinente y de forma más general asignar responsabilidades frente al hacer en el nivel directivo o junta directiva. Asignar la responsabilidad de implementar los aspectos relativos a las políticas de ser a través de los departamentos pertinentes con especial atención a aquellos trabajadores cuyas acciones y decisiones tengan más probabilidades de aumentar o disminuir los riesgos. Elaborar o adoptar la información existente y los sistemas de registro para recopilar información sobre los procesos de debida diligencia y la consiguiente adopción de decisiones y respuestas. Establecer canales de comunicación, utilizar los canales de comunicación existentes entre la alta dirección o gerencia pertinente y los departamentos de implementación para compartir y documentar información sobre riesgos y toma de decisiones. Fomentar la alineación entre los equipos y las unidades de negocio en aspectos relevantes de las políticas de ser de la empresa. Esto se podría lograr, por ejemplo, estableciendo grupos o comités interfuncionales para compartir información y para la toma de decisiones sobre riesgos, en los que se incluyan las unidades de negocio que puedan afectar al cumplimiento de las políticas de ser en la toma de decisiones. Proporcionar capacitación a los trabajadores para ayudarles a comprender e implementar los aspectos relevantes de las políticas de ser y facilitar los recursos adecuados acordes con el grado de debida diligencia necesaria. Desarrollar incentivos para los trabajadores y las unidades de negocio que sean compatibles con las políticas de ser de la empresa. Desarrollar, tomar como base o adoptar los procedimientos y mecanismos de reclamos existentes para que los trabajadores planteen sus problemas o quejas relacionadas con los ámbitos del hacer, por ejemplo, prácticas laborales, corrupción y gobierno corporativo. Desarrollar procesos para responder o cuando corresponda, ofrecer medidas de reparación en situaciones en las que no se cumpla la política de ser, por ejemplo, mediante una investigación adicional, el desarrollo de capacidades o medidas sanciones disciplinarias. Buscar incorporar las políticas de ser de la empresa.